Bienvenidos y paz a vosotros, hermanos, a este culto nuevo de recepción del Día del Señor, en el cual tenemos la oportunidad, además de alabar su nombre, analizar la palabra de Dios. Soy el ministro Carlos Daniel Medrano García, pastor de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá de la Ciudad de México, y les doy la bienvenida. Vamos a orar y a poner en manos de Dios este culto, y así damos inicio a esta alabanza, como también a este culto de análisis de la palabra de Dios. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te damos gracias porque has derramado sobre tus hijos toda clase de bendiciones, en la cual nos has permitido tener la vida y también disfrutar de esta misericordia tuya. Gracias porque a lo largo de esta semana nos has bendecido y nos has llenado de tu paz, Señor. Y gracias porque ahora, al entrar este nuevo día santo, te podemos, Señor, alabar y podemos reflexionar en tu palabra. Te ruego que seas con tus hijos en este día y nos llenes de tu paz, te lo suplico por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, gracias a Dios hemos tenido ya la oración para presentarnos delante de Dios, y voy a suplicarles que abran sus Biblias en el capítulo 20 del libro del Éxodo para que demos lectura a la ley de Dios como es nuestra buena costumbre. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 20, desde el verso 1 hasta el verso 17, dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo o el sábado, y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la bendita ley de Dios, la cual también hacemos bien participando en ella y también haciéndonos parte de ella y ser cumplidores de ella también. Vamos a tener la alabanza el día de hoy, que es "O yo quiero andar con Cristo", es el himno que vamos a escuchar, y vamos a deleitarnos en la palabra entonada también de este himno y la fortaleza que representa para nuestro espíritu. Recibamos así a nuestro hermano Gabriel. Quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la eternidad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo
Oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí su cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y mi única esperanza, goza vida eternación. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Pues gracias a Dios por esta alabanza que hemos tenido y por la participación de mis hermanos de allá de Chiapas, principalmente nuestro hermano Juan Gabriel, que le mandamos saludos desde aquí. Vamos a abordar ya el tema de esta noche, que en realidad vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios, y el título del tema es Tomados como dignos. Este es el título de nuestra meditación de esta tarde noche, en la cual está entrando ya el día del Señor. Así es que voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo 17 hasta el verso 31, y vamos a darle lectura a la palabra de Dios para ubicarnos en el pensamiento de esta explicación. Dice así: Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti y tus presentes dalos a otro. La escritura que yo leeré al rey, le mostraré la declaración. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y honra. Y por la grandeza le dio todos los pueblos, naciones, lenguas, temblaban, temían delante de él. Los que él quería mataba, el que daba vida a los que él quería, engrandecía a los que él quería y a los que él quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en altivez, y fue depuesto del trono de su reino, traspasado de la gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue bañado por el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios le enseñoreaba del reino de los hombres, y que podría sobre él al que quisiera. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, a dioses de plata y de oro y de metal, de hierro, de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni saben, y distan alabanza al Dios cuya mano es tu vida, cuyos son todos los caminos que nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que escribió esta escritura, y la escritura que se escribió es Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Declarado es el negocio. Mene, contó Dios tu reino y halo rematado. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino fue rompido y es dado a los medos y persas. Entonces mandólo Belsasar, vistió a Daniel de púrpura, y su cuello se fue puesto en collar de oro, y pregonaron de él y fuese el tercer hombre en el reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Aquí estamos viendo una explicación y un relato importante para nuestro crecimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Primero, Daniel es llamado a la corte ahí con Belsasar porque hay un evento importante que está sucediendo. El rey Belsasar se embriaga, manda a traer las copas del templo de nuestro Dios, y con sus mujeres y príncipes y concubinas hicieron una grande bacanada en ese lugar.
Así es que se le aparece una mano que hace una escritura en la pared y hasta la ebriedad se le quitó al rey. Manda llamar a Daniel como su sabio y primero le empieza a explicar que él era hijo de Nabucodonosor y que cuando Nabucodonosor había ensalzado, se había levantado como aquel gran árbol, fue humillado y fue llevado entre los animales casi como un loco, porque no reconoció ni pretendía reconocer el poder que Dios le había otorgado, porque su vanidad había subido hasta el cielo. Entonces Daniel le explica esto a este rey Belsasar y le hace la declaración de lo que había escrito el Señor por medio de esa pues ilusión o esa mano que estaba ahí escribiendo. Finalmente le dice: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y esa falsedad o esa falta que tenía, como dice la palabra. Así es que este rey Belsasar, ese mismo día, en esa misma noche, pues es puesto o depuesto como representante o como gobernante de la zona de aquella Babilonia, y entonces Darío llega y entonces pues lo quita de ahí, lo depone. Aquí la parte importante que debemos de analizar o que quisiera poner atención es la soberbia que tiene este hombre Belsasar, porque Belsasar se siente con todo el poder y autoridad, igual que su padre o su abuelo en realidad era descendiente de Belsasar, no hijo directo de Nabucodonosor, pero sí era parte del linaje de Nabucodonosor. Entonces, aquí la parte importante que hay que destacar es esta: el pensamiento que debe de existir sobre nuestro ensoberbecimiento o sobre querer tener un problema de sentirse mayor de lo que somos o de lo que creemos al ser simplemente humanos. Los griegos en aquella antigüedad también le llamaban el mal del ibris o el ibris, que se escribe como H-Y-B-I-R-I-S y latina IS. Y el ibris era una parte que no permitían en los griegos, en base o con base a su mitología y con base a sus creencias, de que los hombres se ensoberbecieran. Y el ibris es esa enfermedad que existe en los hombres por ensoberbecerse, por sentirse más de lo que son y más de lo que pudieran ser. Y como dice la palabra de Dios, porque tenían un concepto más alto de sí mismos que el que debieran de tener. Y está muy relacionado con lo que el rey Salomón escribe: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque llega a tener un tema banal, un tema de mucha creencia en sí mismo, y sobreponerse antes de que Dios y las cosas que Dios ha creado sean menores de las que Él crea. Y esa es esa sobreabundancia de ibris o esa enfermedad que tenemos todos los humanos según el concepto de esta definición griega. En realidad la palabra ibris no tiene traducción en el español y se entendería bajo todos estos conceptos que hemos hablado. Bueno, aquí el rey Belsasar muestra su enfermedad del ibris, en el cual se le hace fácil tomar las copas del templo de Dios y ofender a Dios con esas festividades o esas fiestas que van teniendo, y entonces en realidad lo que va a suceder es que Dios no lo tolera y es cortado como rey. Así es que este mal del ibris todos los vamos a presentar, como decíamos en el caso de Belsasar, que se sintió más poderoso y que creyó que esos vasos que eran consagrados a Dios los podía tomar y usar para todo lo que él quisiera, teniendo una cantidad enorme de propiedades y de forma de poderlo cubrir su festividad o su bacanada. Él tenía que atentar en contra de la palabra de Dios y en contra de las cosas sagradas. Y esa es la parte donde nosotros debemos de pensar, porque actualmente, hermanos, vivimos en un periodo que en la iglesia es difícil de explicar, y es difícil de explicar si no leemos la palabra de Dios, el comportamiento que tenemos. Y yo creo que vamos a leerlo mejor para tener en cuenta lo siguiente. Vamos a leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 17, lo siguiente dice:
Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está una clara explicación acerca de cuál es el comportamiento de la Iglesia de Dios en este tiempo, que nos imaginamos, que nos creemos, que estamos que somos ricos, que estamos enriquecidos y que no tenemos necesidad de nada. En realidad el tiempo puede ser la confusión, la poca fe, el poco cuidado que ponemos en las cosas divinas, y eso es lo que nos hace sentirnos que estamos bien delante de Dios y creer que estamos bien. Es como cuando uno empieza a trabajar y empieza a cumplir con ciertas obligaciones y uno cree que ya es aspirante al siguiente nivel en la escala de la empresa donde está, y no ve todas las faltas que tiene, todas las dificultades o las deficiencias que tiene, y aún así creemos de que ya somos justificados para tener el siguiente nivel. De igual manera o de alguna forma parecida así nos sucede dentro de la iglesia, que nos sentimos que estamos cubiertos, que creemos que tenemos mucha fe, que creemos que tenemos mucha justicia, que creemos que somos fieles seguidores de Cristo Jesús, y en realidad aquí nos dice, pues no sabes que tú estás ciego, eres un miserable, cuitado, pobre, ciego y desnudo. Es decir, que tu condición es casi de indigencia, o es de indigencia en comparación de la riqueza en la cual tú te has creado ese concepto en tu mente. Y ese es el pensamiento de esa enfermedad de ibris que tenemos los seres humanos, en la cual pensamos tener un mayor valor del que creemos y pensamos tener una mayor aportación de la que estamos pensando. Cada quien tiene un autoconcepto o un autoconvencimiento de que las cosas que hacemos son mayores y son mejores de las que tenemos o de las que creemos hacer, porque a veces creemos que estamos haciendo mucho, pero en realidad productivamente es muy pobre, porque más hacemos ruido y escándalo de lo que es que lo que realmente estamos haciendo, y eso no es correcto. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 18, el verso 10 al 14, la siguiente palabra. Lucas 18 del 10 al 14 dice así la palabra de Dios. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a casa justificado antes de que el otro, porque cualquiera que sea ensalzado será humillado, y cualquiera que se humilla será ensalzado. Aquí está ese pensamiento que tenía este fariseo, que en realidad hacía como esa presunción de ser más acercado a Dios, porque cumplía ciertamente todas las cosas y todos los mandamientos que Dios les había mandado, pero no cumplía con uno, que era la humildad, la sencillez de las cosas, y no tener que decir lo que sí hacía, sino simplemente dar testimonio de que lo estaba haciendo. Y esa preocupación es la misma que el Señor Jesucristo tenía para con el pueblo de Israel, y parte de su enseñanza ahora para nuestro tiempo. Entonces vamos a comprenderlo así. Y la pregunta aquí es, hermano, ¿con quién se identifica usted? Porque normalmente nos vamos a identificar con el publicano, siempre vamos a decir: es que yo sí me siento como el publicano porque me justifico a mí mismo. Pero si en realidad la verdad nos despierta diciéndonos: pues tú eres como aquel fariseo que nada más está tratando de presumir todo lo que sí cumple y todo lo que hace, cuando en realidad es su obligación cumplirlo, cuando es en realidad nuestra obligación tener que cumplir y no tener que estarlo presumiendo. Esa es la parte importante de la reflexión acerca de este ibris, o de esta enfermedad que tenemos los seres humanos, el confiarnos y el decir en esa vanidad: yo he logrado, yo he hecho, porque yo hago esto, yo sí hago esto, y ustedes no lo hacen.
Y aunque también al oído de las personas se oye chocoso, se oye molesto, pues en realidad ante los ojos de Dios pues estamos incorrectamente. Porque si Dios nos ha dado un don y ese don lo estamos compartiendo en la iglesia o lo estamos compartiendo con los demás hermanos o las demás personas, pues en realidad lo que quiere decir esto es de que lo compartamos con sencillez, no con la presunción de creer tenerlo. Igual también pensar que estamos en un nivel de conocimiento o un nivel de espiritualidad diferente al que realmente estamos, pues eso es un dañino para nosotros. Y recuerde que no bastan las intenciones, porque para Dios no hay justificación, no hay intenciones y no hay excusas, porque para la palabra de Dios su justicia es o somos o no somos. Y a veces esto nos hace justificar o pensar que somos jueces delante de los hermanos o delante de los miembros o delante de la iglesia, para que continuemos con esta actitud y pensamiento, el cual es dañino para todos nosotros, principalmente para usted y para mí. Deje usted a un lado a aquellos hermanos que criticamos, sino que en realidad lo que estamos mostrando es que no hay crecimiento espiritual. Así es que tengamos mucho cuidado de ello. Vamos a leer otra parte en la palabra de Dios que está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 1 al 5, dice así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: espera, échate tu ojo la mota, y aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Aquí esta enseñanza tan antigua y tan a veces recurrida, y la usamos siempre para justificar nuestra forma de pensar o de decir, porque en realidad siempre estamos observando las pajas en el ojo ajeno, cuando en realidad debiéramos de corregirnos a nosotros mismos, que esa es la enseñanza del Señor Jesucristo, y eso es lo que nosotros debemos de estar pensando, y no presumir que lo estamos cambiando, sino simplemente hacerlo. Esto trae consigo muchos conflictos dentro de la iglesia, o trae mucha falta de santidad en la iglesia, pensando de que somos santificados, pero juzgando siempre. Y recuerde que a nosotros nos corresponde la misericordia y el amor, y a Dios le corresponde el juicio y la justicia, no a nosotros, no al revés, pensando que Dios solamente establece la misericordia y el juicio lo hacemos nosotros, porque ese juicio está desviado, porque está hecho y basado en nuestra micro observación de la palabra de Dios y nuestra forma tan miope de ver la vida, porque somos eso, carne, y no somos espíritu. Aunque lo luchamos, pues eso es lo que estorba para seguir creciendo espiritualmente. Vamos a tener también que ante la opinión de las personas nunca daremos un ojo completo, es decir, nunca satisfaceremos a nadie, porque nuestra conducta está sujeta a Dios y no al pensamiento de las personas. Mire, vamos a leer en el libro de los Romanos uno de los muchos ejemplos que puede tener la palabra de Dios para hacernos reflexionar a veces en lo que nos dedicamos en tiempo para la enseñanza. Bueno, pues como decíamos, vamos a leer Romanos 14 del 1 al 3. Recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer todas las cosas, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. Fíjese cómo le explica a los romanos y le dice: bueno, hermanos, no discutan y no se enfoquen en un tema tan sencillo de algunos hermanos quieren comer carne, quieren comer de todo conforme a la ley de la alimentación,
Y otros hermanos quieren ser vegetarianos y no se critiquen unos a otros, sino el que no come, pues no critique al que sí come, ni se juzguen entre sí mismos, porque Dios ha levantado a ambos, es decir, Dios ha dado la oportunidad en todo. Y es que en ocasiones no nada más hay que cumplir la palabra de Dios, los mandamientos, sino también los puntos de vista de los hermanos que son a veces sujetos a ese juicio personal o a ese juicio que casi quieren volverlo como parte de la ley de Dios, y lo cual no es posible, hermanos. Lo cual tenemos que entender que la justificación es por medio de las obras y por medio de tantos errores que cometemos, y ese es el problema. El problema es que creemos que somos justos delante de Dios, y así nos lo hemos creído, y así lo seguimos creyendo, y justificándolo no por las obras, sino por los actos de juicio que hacemos frente a los hermanos. Pero está mal enfocado el pensamiento. El pensamiento es hacer obras de justicia, actos que no tienen que estarse presumiendo, sino que mostrándose simplemente por sí mismos, porque como dice la palabra de Dios y el Señor Jesucristo, aquello que haces en oculto, Dios te bendecirá en público. Pero a veces queremos que la bendición venga en público también para un reconocimiento personal, y esa vanidad en realidad no nos permite estar frente a Dios y frente al Señor Jesucristo como personas dignas y como tomados como dignos, como es el tema de hoy. Así es que tenemos que comprender y reconocer también, hermanos, que a veces estamos discutiendo temas que no son ni de importancia para la palabra de Dios, porque están envueltos de tanta vanidad que tenemos, que en realidad no nos permite ver más allá de lo que estamos platicando, porque la vanidad es muy grande y es muy fuerte. Y la otra parte importante es que a veces nos queremos poner como jueces e impartir juicio delante de la iglesia, porque es más fácil estar señalando y apuntando que estar volteando hacia mí y diciendo yo tengo que cambiar, porque esa es una costumbre humana que debió haber quedado atrás y que debió haberse, y si no ha sido compuesta y si no ha sido corregido, entonces debo de enfocarme para que esa corrección se haga plenamente en mi vida. Pero debo de ser dúctil, debo de ser y reconocer que ese es el punto principal, que estoy enfermo de ibris, que estoy enfermo de vanidad, que estoy enfermo de una humanidad que no me permite crecer espiritualmente, y mientras eso no lo quite, nunca voy a crecer. Vamos a leer en el libro de los Romanos, en el capítulo 2, en el verso 1 al verso 6, la palabra que dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzga, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo hace que te juzgas. Mas sabes que el juicio de Dios es según la verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgarás a los que hacen tales cosas y haces las mismas, te escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad del guía del arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira, de la manifestación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es justo, ¿no, hermanos? Lo que dice el apóstol Pablo. Es justo que si yo trato de medir a las personas con el rigor, con el pensamiento a veces irracional o falto de misericordia o falto de conocimiento de la palabra de Dios, juzgar a los hermanos o a las personas, pues que se me juzgue igual. ¿O no es así? Porque dice, con la vara que fuiste medido o que mediste serás medido. Así es que si mi vara es estricta y si mi juicio es estricto, yo seré también juzgado estrictamente, y eso ya no nos gusta, ¿verdad? Porque se aplican las cosas pero se justifica uno, es decir, cuando es hecho por un hermano que no tiene ese conocimiento y por error tal vez, o porque a lo mejor cometió ese error ya sabiendo la palabra de Dios, la doctrina, y nosotros somos durísimos con ellos y diciendo y poniéndonos en el lugar de Dios para juzgar a los hermanos o a las personas,
para sentirnos dignos delante de Dios, con una rudeza y falta de misericordia y falta de comprensión de la situación, pues también tengamos presente esto, que con la misma vara que medimos, seremos medidos. Y cualquier, como dice el Señor Jesucristo, esa enseñanza de oro que dice, con la vara que mediste serás medido, eso nos hace comprender que las cosas no son tan fáciles cuando ya se trata con nosotros, que ya no es tan fácil entonces decir la justificación de las cosas que están pasando, el por qué lo hago y por qué lo dejo de hacer, porque entonces para los hermanos no es permitido, pero para mí sí, y eso es la justicia que presumimos, hermanos. Esa es la justicia que hemos aprendido de la palabra de Dios. Considérelo, por favor. Luego dice en el libro, más adelante en la misma carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, verso 13, dice así: porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. O sea, no aquellos que oyen la palabra de Dios son los que se justifican, sino los que hacen las obras del Señor. Y esa es la parte importante a reflexionar y a la cual nos invitamos y nos debemos de invitar a seguir formando esta iglesia cada día más limpia de este tipo de conductas. ¿Qué significa? Pues significa que estamos justificados, pero por hacer las obras que nos están pidiendo por la ley de Dios, por el amor al prójimo, por el amor a Dios, y porque todo lo que conlleva el Evangelio de Cristo Jesús, ahí se tiene que manifestar. Vamos a leer también en Lucas capítulo 21, verso 36, dice: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de enviar todas estas cosas que han de venir y a estar de pie delante del Hijo del Hombre. Así es que dice, velad y orad en todo tiempo para que seáis tenidos como dignos. Esa es la parte y la solución para todo este comportamiento humano que va creciendo, y lejos de crecer espiritualmente en nuestra vida, va creciendo aquel hombre. La única diferencia que existe de que antes de bautizarme es de que antes a lo mejor alababa a los ídolos, etcétera, y hoy ya no lo hago, pero sigo teniendo la misma conducta que no he aprendido, que lo que el Señor me está pidiendo de que la cambie. Por eso es que dice, tenidos por dignos. La pregunta aquí es, si hoy su vida terminara, ¿cómo se sentiría usted delante de Dios? ¿Cómo se sentiría, digno o indigno, por las obras que ha hecho, por esa conducta? Y ya no voltea a ver a nadie más, sino que en su misma vida diga, en esta parte fui justo o no fui justo, pero no se justifique diciendo, bueno, es que lo hice porque yo lo quería, porque no. Hágalo por delante de Dios, en franqueza, delante de Él, como nuestras obras están delante de Él, y nadie nos puede justificar, porque Dios no acepta las justificaciones más que por obra y más que por amor y por acción, porque a veces nos queremos justificar por las intenciones que hemos tenido, pero esas no cuentan. Las intenciones no son las que valen, lo que valen son los hechos, lo que vale son los resultados, y Dios es un Dios de resultados, es decir, un Dios de actos, un Dios de enseñanza, un Dios de efectividad, y esa es la parte que nos enseña. Vamos a leer también ahora en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso de 15, dice así: lo torcido no se puede enderezar y lo falto no puede contarse. O sea, aquellas cosas que están faltas o que están incompletas no le sirven a Dios. No se pueden contar. No se pueden contar las intenciones que usted tenga por portarse bien si no lo ha hecho. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es ver resultados en su vida concretos. No hay excusas delante de Él, no hay justificación, no hay explicación. Cuando uno obra conforme a la palabra de Dios, no tiene que explicarle delante de la conciencia y delante de Dios nada, porque se siente paz y se siente gozo. Pero si usted no actuó correctamente, tiene que explicar y justificarse a sí mismo en todo momento y delante de su conciencia y delante de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Vamos a leer por último en el libro de Mateo capítulo 25 verso 31 al 34 la siguiente parte. Dice:
Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y las apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del tiempo. Y aquí es la pregunta: si usted hoy es llevado a la tierra, al sepulcro, ¿qué se sentiría? ¿Cabrita u una oveja? Porque las ovejas quedan a la derecha y las cabras quedan a la izquierda. ¿De qué lado está usted hoy? ¿De qué lado quiere estar? ¿Y qué ha hecho por estar de ese lado? ¿Ha corregido su conducta? ¿Ha tenido paciencia? ¿O se ha vuelto un juez para con todos sus hermanos, y no un juez justo, sino un juez parcial en el cual usted mismo se justifica el por qué sigue haciendo las cosas mal como las ha venido haciendo? Recuerde, lo falto no se puede contar, y el ibris es una enfermedad que tiene la humanidad para con nosotros, y que esa enfermedad solamente se puede quitar por medio de la palabra de Dios, un pleno convencimiento de que las cosas tienen que cambiar y hacer que las cosas cambien, no solamente meditar y pensar que las cosas van a cambiar, sino que hacer y ser un promotor, un heraldo de que las cosas cambien en su propia vida. Que Dios le bendiga y paz a vos. Doquier el hombre esté, la nueva proclamad. Doquier haya aflicción, miserias y dolor, cristianos anunciad que el Padre nos envió, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador, que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel consolador. La noche ya pasó y al fin brilló la luz que vino a disipar las sombras del terror. Así del alma fue aurora celestial, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador, que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel consolador. Él es quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador, que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya el fiel consolador.
Doquier el hombre esté, ese fue el título también de este canto que hemos escuchado, y este fue el tema del día de hoy, que fue titulado Tomados como dignos. Ese es el tema que tuvimos, la reflexión para cambiar nuestras conductas en esta parte de nuestra vida espiritual y la participación y convivencia dentro de la iglesia y con las demás personas. Vamos a despedirnos en oración y después tendremos avisos y noticias. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has permitido que este culto se haya llevado con paz y bendición, que nos hayas dado la oportunidad de tener este espacio de analizar y reflexionar en tu palabra y también en nuestras conductas o en nuestra conducta particular, para que cada uno de nosotros estemos siempre fortalecidos en tu nombre. Llénanos de tu paz y de tu misericordia y de esa misericordia tuya que abarque no nada más este día santo, sino toda nuestra vida. Sé con nosotros, te lo pido por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios por este estudio que hemos tenido. Así es que los avisos y noticias son los siguientes. El templo a partir del día de mañana se reabre, y si usted tiene la oportunidad o el deseo también, que yo le invito a que asista al templo, lo puede buscar en nuestra página www.iglesiadediosjudá.com en diagonal eventos, y ahí podrá registrar su asistencia. Nosotros estamos en la Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México, en la calle Éxito A, número 19 de la colonia Campestre Aragón, en la alcaldía de Gustavo Amadero. Ese es el principal aviso importante que quisiera yo mencionar. Y también decirles que los cultos aún así se van a transmitir en vivo, aún como ya hemos tenido esa posibilidad de tener en vivo y transmitirlo, así se continuará haciendo. Y paulatinamente esperamos en Dios que ya las actividades a partir de este momento también se vayan regularizando. Iremos actualizando o activando más actividades dentro de la iglesia para que cada uno de ustedes participe más. Mientras tanto, muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque ha permitido este estudio y abrir las puertas de su corazón y de su hogar, para que también nosotros tengamos esa posibilidad de estudiar y compartir la palabra de Dios con usted. Muchas gracias, Dios le bendiga y la paz de Dios quede en usted.